Muy buenas noches, señoras y señores, a una nueva entrega de Tarea Fina. Este programa que hemos decidido hacer con un grupo de compañeros, de amigos, para tocar todos los temas que nos resultan de interés, siempre desde la visión nacional. En esta emisión en particular hemos decidido tratar lo que va a ser una trilogía de 3 programas sobre la comunidad organizada. En esta primera parte vamos a tratar el Congreso de Filosofía del año 1949. Para eso hemos invitado a un gran compañero, que lo conozco de hace muchos años, Esteban Montenegro. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Gonzalo, muchas gracias por la invitación y por esta propuesta, ¿no?, de hacer una trilogía sobre la comunidad organizada e invitarnos a mí, a Martín Prestía y a Andrés Berazategui para hablar de este tema. Así que, bueno, dispuestos a comentar un poco este tema que venimos estudiando hace tantos años. Muy bien. Vamos a empezar, como siempre hacemos en este programa, cortito y al pie. Esteban, ¿qué te resultó de interés? ¿Por qué crees que es importante empezar a tratar este tema de la comunidad organizada por el Congreso del año 49? Bueno, para empezar porque es el contexto, ¿no?, en donde se pronuncia este discurso, que después se llama la comunidad organizada, ¿no? En un principio, digamos, este fue el discurso de clausura, la comunidad organizada fue el discurso de clausura del Congreso de Filosofía de Mendoza, del año 1949, como habías dicho vos. Entonces, de alguna manera, para entender bien el contenido de la comunidad organizada, que no es un texto fácil, no es justamente el texto más difícil de leer de Perón, y para lograr entender cabalmente la propuesta, digamos, filosófica de la comunidad organizada, que es justamente el sustento de la tercera posición, es necesario tener este contexto, es decir, pensar en qué situación se pronunció este discurso. Entonces, bueno, movidos por este afán, empezamos a investigar con Martín qué había pasado ahí. Y bueno, nos encontramos con que este Congreso de Filosofía comienza como una propuesta de la Universidad de Cuyo, donde había su rector, Ireneo Fernando Cruz, era un nacionalista católico, digamos, muy formado en letras clásicas, digamos, era un helenista, se dedicaba a estudiar a los griegos, digámoslo así. Y él y todo su equipo habían tirado esta idea de armar un congreso argentino de filosofía, donde vengan todos los filósofos del país y de Hispanoamérica a discutir temas ligados a todas las ramas de la filosofía. Pero fue poco tiempo después que Perón decreta la nacionalización del Congreso y dispone un apoyo, digamos, logístico y material, con recursos, destinando un montón de recursos para que se realizara este Congreso con mucha mayor contundencia, y posterga la fecha, con lo cual da tiempo para que desde la dirección del Instituto de Filosofía de la UBA, un personaje de primer nivel de la filosofía nacional, que es Carlos Astrada, muy cercano al gobierno en esos momentos, al gobierno de Perón, del primer peronismo, cursar invitaciones a toda la plana mayor de la filosofía europea, que él conocía bien porque había estudiado en Alemania y era discípulo de Max Scheler y de Martin Heidegger, ¿no? Entonces, lo que se empieza a armar es justamente una lógica donde todos los sectores de la comunidad filosófica local, que de alguna manera reconocían la legitimidad del gobierno peronista, sin que ello signifique que todos apoyaban en todos los temas al gobierno, o que formaban parte del partido, ¿no? Sin que signifique eso, digamos, ¿por qué subrayo esto? Porque había muchos sectores intelectuales que no reconocían la legitimidad del gobierno, o sea, que lo acusaban de ser un gobierno dictatorial o autoritario, etcétera, ¿no? Es de todos los intelectuales que de alguna manera gravitaban en torno a la revista Sur y a círculos en general liberales, por caracterizarlos de algún modo. Entonces, todos los que no tenían esta posición y de alguna manera reconocían que el presidente era Perón y que era el presidente de todos los argentinos y que los representaba y representaba al pueblo en su función,
todos se congregaron en este Congreso de Filosofía. Y, ¿por qué digo todos? Porque estaban tanto los que tenían esta línea que, digamos, de arranque, donde fue iniciado la idea del Congreso, que era una línea, digamos, tomista, o sea, de la filosofía cercana a la Iglesia, y los que no, los que, por ejemplo, Carlos Astrada, que siempre había estado muy peleado con la Iglesia en términos teóricos y en términos vitales, que tenía otra formación, digamos, más de cuño heideggeriano y nietzscheano, y bueno, todos confluyeron en este Congreso, donde naturalmente Perón tuvo el rol de armonizar las contradicciones y sentar una tercera posición, valga la redundancia, entre las corrientes filosóficas que en ese momento en la Argentina eran predominantes en el campo nacional, por decirlo así, ¿no? Exacto. Llama la atención esa búsqueda de legitimidad que buscó Perón para este Congreso. ¿Y qué es lo que tenía a favor la filosofía que presentaba Perón para que gente o tomista, o nietzscheana, o de Heidegger, se junten para hacer esto y tirar todos para el mismo lado en cuanto a la filosofía de tercera posición? Bueno, justamente lo que siempre caracteriza el pensamiento, digamos, y la acción de Perón es esta búsqueda de armonía, digamos, que los cambios y las grandes apuestas que tiene que atravesar cualquier país estén signados por una marcha que naturalmente no disuelva las contradicciones de un plumazo, es decir, que no imponga una filosofía de Estado, como por ejemplo sucedía en la Unión Soviética, donde existía una filosofía de Estado que era el materialismo dialéctico, y donde había manuales que decían cómo se debía interpretar esa ideología, y donde había órganos de gobierno dedicados a controlar que esa ideología se cumpliera, ¿no? Y se respetara y se profesara. Lejos de esta posición, Perón lo que hace con digamos, al sentar los fundamentos filosóficos de la tercera posición es, de alguna manera, decirle a los filósofos, no solo los de nuestro país, que venían a escucharlo en el discurso de clausura, sino a los que vinieron desde todos los países del mundo a formar parte de este congreso, que más que nacional fue un congreso internacional. Claro, hubo mucha plana europea, ¿no? Sí, sobre todo de Alemania, porque bueno, Carlos Astrada conocía muy bien a todos los filósofos de Alemania, porque había estado ahí muchos años y porque eran amigos de él. Incluso un dato de color que me parece, ahora volvemos a lo que me preguntaste, pero me parece importante subrayarlo ahora que me decías esto. El gobierno intentó incluso poner un avión para que venga Heidegger directamente desde la Selva Negra hasta la Argentina. O sea, el canciller Bramuglia intentó interceder ante el par francés porque justamente no lo dejaban salir a Heidegger, que estaba siendo juzgado por su presunta colaboración con el nazismo. Claro. Y no lo dejaron salir, ¿no? Las autoridades de ocupación de Alemania en ese momento no lo dejaron salir a Heidegger. Que traer a Heidegger es como traer a Messi. Traer a Messi era convertir al Congreso Filosófico en el Monster of Rock. Claro, exactamente. Entonces, bueno, Perón, ante ese escenario, lo que hace es decir, miren, esto es lo que nosotros pensamos humildemente y es lo que estamos haciendo. O sea, el gesto de Perón en la apertura del discurso, que es la comunidad organizada, tiene un gesto interesante, porque dice, no es solamente lo que pensamos en el aire, no es una utopía que estamos construyendo y que en algún momento vamos a realizar, o un momento que vendrá después de que realicemos todo lo que tenemos en mente. No, dice, estos son los fundamentos de nuestro gobierno y está ya realizándose y ya lo pueden ver ustedes en las realizaciones de nuestro gobierno. Con lo cual... Claro, porque meses antes, menos de un año antes, se había hecho la reforma de la Constitución. El mismo año, sí. Es más, unos meses antes se había terminado de discutir y se había sancionado la reforma constitucional, donde se incorporan los derechos al trabajador, la nacionalización de los recursos energéticos y donde el justicialismo, cumple de alguna manera el rol de organizar culturalmente, simbólicamente al hombre argentino. Entonces es importante esto porque uno usualmente está acostumbrado a pensar en el peronismo
o a reivindicarlo por sus conquistas materiales, ¿no? Pero estamos, digamos, también muy acostumbrados a pensar en que se había descuidado lo cultural o que no se le daba importancia a la formación del hombre, digamos, y todo eso resumido en la frase esta de alpargatas sí, libros no. Exacto. Bueno, lejos, muy lejos de eso, o sea, Perón era un tipo formadísimo, con una cultura clásica, con una biblioteca tremenda, y que, digamos, apuesta a todas sus fichas, digamos, después de sancionar una reforma constitucional, a legitimar de alguna manera digamos, el nuevo marco de discusión cultural en Argentina con un congreso de filosofía. O sea, nada más ni nada menos. No hay nada más, entre comillas, abstracto aparentemente que la filosofía, y sin embargo Perón pone toda la carne en el asador para que se lleve a cabo un evento de estas magnitudes. Y entonces estaba diciendo, ¿no? Volviendo a lo que me preguntabas, de esto de, bueno, ¿cuál es la sustancia, digamos, del discurso, digamos, de la posición que sienta Perón ahí, que permite, digamos, poner en diálogo sectores tan disímiles, digamos, en fundamentos filosóficos? ¿Qué hizo Perón para hacer un punto de armonía entre sectores que por ahí no estaban de acuerdo? Sí, estos sectores, digamos, que tenían trayectorias distintas, podemos decirlo así, se encontraron en el peronismo por una razón bastante concreta, que es, de alguna manera, el rechazo al consenso liberal, digámoslo así, en materia cultural y en materia política. Y se encontraron a partir de 1943, con la Revolución del 4 de junio, ¿no? Acompañando ese proceso, y todos habían, de alguna manera, sostenido la neutralidad en la Segunda Guerra Mundial, frente a aquellos que querían que Argentina saliera a defender a los yanquis, ¿no? O a los rusos, ¿no? Acá, digamos, ellos plantearon una posición neutralista siempre. Tanto los filósofos que, bueno, podemos representar detrás de la figura de Carlos Astrada, como los que estaban los que encabezaba Monseñor de Erisi, que fue después el fundador de la UCA, que, digamos, representaba la católica y la filosofía tomista. Entonces, estos sectores se encontraron justamente en el rechazo al fraude oligárquico, ¿no? de la década del 30, y fueron los primeros en empezar a pensar, de alguna manera, los fundamentos de una convivencia argentina que no pasara por, digamos, por el individuo, ¿no? Entonces compartían una idea de comunidad, ¿no? Compartían una idea de cultura, de formación cultural como el necesario rol de la educación, y estos son tópicos que se acentúan mucho a lo largo de la comunidad organizada, ¿no? Es decir, la necesidad ya estaba también sancionado el texto que le atribuye a la universidad la misión de formar políticamente a la ciudadanía, ¿no? Y la filosofía, según Perón, en la comunidad organizada, tiene esta misión que es una misión pedagógica, la misión de formar al hombre en sus valores, formarlo espiritualmente, ¿no? No formarlo como la educación de hoy para que sea un obrero calificado, para que rinda mejor en las empresas del capitalismo. Todo lo contrario. Todo lo contrario, ¿no? Para que justamente tenga dignidad. O sea, la dignidad no pasa solamente por tener el plato de comida, hay que tener el plato de comida porque si no nos morimos, que es a lo que nos están llevando ahora. Pero el peronismo no solo puso el plato de comida arriba de la mesa, sino que puso la dignidad arriba de la mesa. Y la dignidad es un concepto bien amplio que, digamos, pone al hombre a la altura de sus verdaderos desafíos, que son justamente estos, no los de tener una libertad para hacer lo que uno quiera, sino los de tener un sentido para la vida. Porque si uno tiene libertad pero no tiene sentido, no tiene una norma que lo guíe, un sentido, una verdad, ¿no? Algo trascendental, algo claro, que no solo quede acá en lo material. Exacto. Sin ese componente, entonces la vida está vacía, ¿no? Entonces podemos tener mucha libertad, pero en lo concreto nos vamos a ver eligiendo entre mercaderías para llenar el vacío que llevamos dentro. Entonces, la opción de Perón, digamos, el eje de la comunidad organizada pasa justamente por los puntos que estos dos polos de la filosofía en Argentina, de la filosofía nacional, compartían, ¿no? Entonces, el hecho de acentuar, digamos, los valores espirituales y morales en la formación del hombre,
el hecho de defender una idea de cultura que esté tramada por lo comunitario y no por las preferencias individuales, ¿no? Entonces la noción misma de comunidad es una noción que se opone a la de sociedad, usualmente en sociología, ¿no? En la sociología alemana y en la sociología europea, por ejemplo Max Weber, se opone tradicionalmente a la idea de sociedad. La idea de sociedad es la idea de una suma de individuos, ¿no? Que se vinculan únicamente en función de fines privados, respecto de los cuales los demás nos sirven como medios. Entonces usamos a los demás como medios para satisfacer nuestros intereses personales. Esa es la idea de sociedad, que es la idea básicamente de mercado, y la idea la modernidad. De la modernidad, claro, exactamente, la idea de la modernidad liberal. Frente a ello, y preexistente a la sociedad, está la comunidad, los lazos comunitarios, que es lo que uno puede ubicar básicamente como esta noción de el barrio, digamos, las cosas que están desde siempre, ¿no? Los lazos afectivos, simbólicos, incluso religiosos, que hacen de una comunidad determinada una identidad, ¿no? Que le dan una identidad y un sentido de pertenencia, si querés. Me gustaría decir una cita de la comunidad, obviamente, de Perón, que dice: restablecer la armonía entre el progreso material y los valores espirituales y proporcionar nuevamente al hombre una visión certera de su realidad. Exacto, porque justamente, si vos querés situar bien la opción de Perón, entre, digamos, siempre sirve a pensar, ¿no? las cosas de manera triádica, ¿no? Por eso la tercera posición es tan lógica y suena tan armoniosa. Entonces la posición de Perón respecto de estas cuestiones, respecto a la modernidad en particular, es no un rechazo en bloque a la modernidad y a todas las lógicas que ella supone, a la técnica, por ejemplo, ¿no? Esta no es la posición de Perón, es la posición, por ejemplo, de un tradicionalista integral o de un reaccionario, de alguien que quiere volver a la Edad Media, o sea, que rechaza la técnica y el mundo moderno en su conjunto, posición en la cual podríamos situar a Ébola o a Guénon, ¿no? Tipos que llaman a una rebelión contra el mundo moderno. La posición de Perón no es exactamente esa. Él rechaza la modernidad por todo lo que supone y todo lo que la modernidad capitalista afecta en cuanto a las dimensiones íntimas del hombre, las dimensiones anímicas. De alguna manera, el progreso técnico, dice, le ha quitado dimensión a la verdadera dignidad humana, le ha quitado espacio y le ha quitado el horizonte, ¿no? Lo ha llenado de edificios, ¿no? Entonces el hombre en esa situación, viviendo en ciudades, apretado, yendo a trabajar apretado, nunca tiene espacio para darse cuenta de su propia interioridad, de sus propias potencialidades, para descubrir sus propias potencialidades. Entonces, el problema no es la técnica moderna o el desarrollo de la industria, el problema no es ese, el problema es que ese desarrollo técnico no ha sido acompañado de un desarrollo espiritual que ponga al hombre a la altura de los desafíos que le plantea la técnica, ¿no? Entonces, la posición de Perón no es ni la de los que niegan el presente en su conjunto, la modernidad en su conjunto, ni es la posición de los que niegan el pasado en su conjunto, que es la lógica del iluminismo o de cierto progresismo, que de alguna manera trata de cortar los lazos, ¿no? Unilateralmente cortar todos los lazos y todas las amarras que nos atan al pasado y de alguna manera nos determinan y nos coartan en la libertad. Esta no es la visión de Perón, justamente, ¿no? La visión de Perón es una tercera posición justamente estoy insistiendo en esto porque Perón pensaba así, ¿no? Una posición armónica es siempre una posición que está entre medio de dos extremos. Entonces, un extremo es negar la modernidad en su conjunto y pretender volver a la Edad Media, y la otra es afirmar un presente sin raíces y negar todo el pasado, toda identidad nacional, toda identidad religiosa, y pretender que el individuo sin ninguna determinación es libre y eso es bueno. Al contrario, dice, un individuo así es un individuo que está perdido, que está angustiado, que no tiene un sentido para su existencia. Entonces, la tercera posición lo que intenta hacer en este sentido es justamente ofrecer un nuevo redimensionamiento de los valores espirituales del hombre desde el Estado, con una norma clara que organice la vida en común y que reconozca a la comunidad como el verdadero sujeto de la político, ¿no?
un sujeto que se debe autodeterminar en base a sus propias tradiciones, a sus propios valores, a su propio pasado, pero de cara al futuro y a los desafíos que le plantea la técnica y la ciencia moderna, ¿no? Porque, digamos, de hecho, Perón fue un industrialista, entonces de ningún modo puede ser alguien que esté en contra de la modernidad en su conjunto, ¿no? Exacto. Entonces, me parece que el planteo de Perón, por todas estas cuestiones, logra de alguna manera articular sectores disímiles, ¿no? Que siempre esa articulación es difícil, porque es indudable también que Perón de alguna manera está tensando también las pretensiones hegemónicas, exactamente, ¿no? Sí. O de la Iglesia o de, no sé, digámoslo así, de los sectores laicos o de los sectores anticlericales, por decirlo así. Porque, por ejemplo, la Iglesia, para ese año, para 1949, esperaba que la Constitución Nacional, que se sancionaba, ¿no?, por iniciativa de Perón, declarara a la religión católica como religión de Estado, ¿no? Entonces aspiraba a más que el predominio en el factor religioso de la Iglesia, lo que aspiraba era a la hegemonía del campo cultural, o sea, aspiraba, ¿no?, a comandar de alguna manera la lógica cultural del gobierno peronista. Y Perón no le da ese lugar, ¿no? Le concede el predominio a nivel religioso, incluso tiene una gran importancia en el armado, digamos, institucional de las universidades y de la justicia, lo cual no es poco, pero la Iglesia quería más. Y de ahí viene, ¿no?, el problema de la ruptura con la Iglesia, que después trajo tantos episodios trágicos a la Argentina, hasta hechos bárbaros, como en el Te Deum previo al derrocamiento de Perón, sectores, no sé cómo llamarlos, porque es difícil llamar a alguien nacionalista católico si prenden fuego una bandera argentina y izan la bandera del Vaticano, ¿no? Es una cosa bastante demencial. O sea, ¿no? O, por ejemplo, los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo llevaban inscrito el Cristo vence, ¿no? Sí. Entonces, es indudable que... Medio raro que un cristiano haga esas cosas. Para empezar, ¿no? Sí, para empezar. Entonces, quiero decir, este momento de 1949 fue el comienzo del quiebre de Perón con la Iglesia, ¿no? Una Iglesia que siempre con los gobiernos populares en Argentina, por ejemplo con Irigoyen antes, con Rosas en su momento, y con Perón, había tenido un auge y un avance impresionante, ¿no?, respecto de lo que le ofrecían los gobiernos oligárquicos y conservadores en Argentina, que siempre marginaron a la Iglesia, intentaron borrarla por todos los medios, ¿no?, del campo cultural. ¿No? Basta recordar, por ejemplo, la figura de Rivadavia o la figura de Roca para darse cuenta que, digamos, la oligarquía en Argentina nunca tuvo un cariz religioso, más bien tuvo un marcado acento, digamos, liberal. ¿No? Entonces, la Iglesia pretendía más de Perón, y por eso Perón trata de ordenar el campo de esta manera, digamos, donde no niega, digamos, que la Argentina es un país cristiano, o que, es más, el mismo movimiento peronista se define como simple, popular, cristiano, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, la tercera posición siempre lucha contra los extremos, ¿no? Exacto. Entonces, por un lado, tenés que bancarte a los que no se bancan, ¿no?, que haya un equilibrio y una armonía donde vos no cortás y repartís la torta y te la comés solo, sino que hay otros sectores en la mesa, ¿no? Gobernar es fácil, conducir es lo difícil, decía. Y él siempre estaba en esa posición. Exacto, donde hay que ceder, hay que armonizar y hay que, digamos, hacer esto, construir una unidad, pero sobre la base de una concepción. Hoy que se habla tanto de la unidad, no hay que preguntarse unidad para qué. Claro. Entonces, lo importante de la comunidad organizada es que no es simplemente el tire y afloje entre dos sectores del campo intelectual y universitario por ver quién se quedaba con más cargos o con más cátedras, ¿no? No, se está pensando realmente el futuro del país y el destino del país. Y se ponen fundamentos y se argumenta, y todos tuvieron libertad de decir lo que quisieron, digamos, por eso decía, lo comparaba por ejemplo, con la Unión Soviética, donde no había una libertad de discusión digamos, del pensamiento que se bajaba desde el Estado. Entonces, porque la comunidad organizada tiene esa virtud como planteo filosófico, que es que no se realiza desde arriba, no se impone desde arriba, sino que se arma desde abajo, ¿no? Entonces, la comunidad se realiza a través de los individuos, no es que tampoco Perón niega a los individuos como personas, ¿no?
no es que impone una colectivización forzosa de las opiniones y de las libertades en función del Estado, como otros modelos que ha habido, digamos, de signo totalitario. Entonces, cuando se acusa a Perón de totalitario, hay que ver de qué estamos hablando, ¿no? De corporativista. Claro, no tiene nada que ver con eso, ¿no? Porque justamente la idea es que la comunidad se articula a partir de las organizaciones libres del pueblo, de los sindicatos, organizaciones que son independientes del Estado. Independientes del Estado y preexistentes. Y preexistentes, ¿no? Entonces, la lógica es completamente diferente de una sociedad, de un modelo totalitario, y eso se ve bien, ¿no? en el armado del Congreso de Filosofía, ¿no? Claro, Donde, porque lo que propone la comunidad organizada Perón es que el hombre no sirve al Estado, sino al revés. claro, pone el Estado y Por la eso política. las acusaciones de corporativista son un poco sin fundamentos. Un corporativismo sería, de alguna Primero manera, el Estado. disolver los sindicatos, para empezar. Claro. Y armar, O que dependan del claro, Estado. que dependan Claro. del Estado. Poner una organización de trabajadores que depende del Estado. ¿No? Con lo cual hay una subordinación de los hombres y de sus organizaciones al Estado. El Estado La lógica- sirve para las personas, no las personas para el Estado. Todo lo Exacto. contrario. La lógica de Perón es al revés. Pone el Estado en un lugar subordinado respecto del pueblo. Es el servidor del pueblo. No es el que manda. En el sentido... Esclavos de un pueblo Claro. libre. Entonces, no pone a la política en función del hombre, y el hombre como el destinatario, pero el hombre entendido como el hombre argentino, el hombre de una comunidad determinada. No es lo mismo gobernar para el hombre en Argentina que gobernar para el hombre en Rusia. Exacto. Entonces, También la visión nacional que tuvo. claro, porque Perón no se puso a imitar un modelo preexistente en alguna otra parte del mundo, o a agarrar un manual doctrinario, ideológico o filosófico y tratar de aplicarlo a la realidad argentina. Sin duda que estudió casos, ¿no? Recorrió Europa durante mucho tiempo, incluso estuvo en la Unión Soviética, ¿no? Interesante, porque llegó a ver Europa con los modelos totalitarios y conocía también la realidad bien concreta de una sociedad liberal y subordinada como era la nuestra. Entonces, sobre la base de la experiencia y de la observación, él desarrolló, con su formación clásica, ¿no? Un modelo para Argentina, ¿no? Pero además tuvo la grandeza de fundamentarlo filosóficamente y ofrecerlo al mundo entero. Dijo, miren, esto es lo que nosotros hicimos y quizás a ustedes les sirva la experiencia que nosotros tuvimos. Así como Perón fue a ver lo que pasaba en otros países y conocía lo que pasaba en otros países, bueno, el mundo debería conocer lo que pasó en Argentina y qué es lo que se pensó en ese momento, y por eso es que el Congreso de Filosofía fue también una gran vidriera internacional y geopolítica, ¿no? Ajá. Donde no ¿Por qué? Porque justamente vinieron filósofos de todo el mundo, especialmente de Europa, pero no estuvieron representados ni la filosofía soviética ni la filosofía yanqui, digamos así, o anglosajona, ¿no? Que siempre es de corte analítico, muy cientificista, y donde las grandes discusiones pasaron justamente por la cultura, o sea, y nadie pensaba la cultura en esa época. Entonces, digamos, la tercera posición está bien marcada, incluso a nivel geopolítico en el Congreso de Filosofía, ¿no? Y Perón manda un mensaje a los principales filósofos del mundo muy concreto, ¿no? Que no estamos ni con los yanquis ni con los marxistas. O sea, y justamente lo fundamenta, no es que lo dice así gratuitamente como una consigna ideológica de barricada, sino que dicen, miren, Perón dice, ¿no? En el discurso cuando abre la comunidad organizada, dice, yo no voy a pretender hacer filosofía teórica pura adelante de ustedes, que son los maestros en la disciplina, Claro. pero les vengo a traer lo que nosotros pensamos y lo que el pueblo argentino ha convalidado y lo que estamos llevando a cabo, ¿no? Entonces, Me gustaría mencionar Sí. lo que vos decís. Cuando él abre la conferencia dice, nuestra acción de gobierno no representa un partido político, sino un gran movimiento nacional, con una doctrina propia, nueva en el campo político mundial. Claramente hoy vemos la actualidad de la doctrina de Perón y claramente es universal porque puede ser practicada en cualquier parte del mundo. He querido entonces ofrecer a los señores que hoy nos honran con su visita una idea sintética de base filosófica sobre lo que representa sociológicamente nuestra tercera posición. No tendría jamás la pretensión de hacer filosofía pura frente a los maestros del mundo en tal disciplina, pero cuanto he de afirmar se encuentra en la República en plena realización.
La dificultad del hombre de Estado responsable consiste en que está obligado a realizar cuanto afirma. Por eso, señores, en mi disertación no ataco otros sistemas, señalo solamente opiniones propias, hoy compartidas por una inmensa mayoría de nuestro pueblo e incorporadas a la Constitución de la Nación Argentina. Justamente lo que vos decías, no lo estoy diciendo, lo estamos haciendo. Sí, es tremendo. El gesto es tremendo porque... Muy rockero. Porque Perón le dicen, yo no vengo a darle clases a ustedes, pero después dicen, pero nosotros lo que decimos lo estamos haciendo, ¿no? Tenemos un país, claro. Se la pasan hablando. Claro, hay un poco de ese gesto, ¿no? Y además es interesante, el texto de la Comunidad Organizada siempre se objeta o se señala, lo cual es cierto que hubo varias plumas escribiendo la Comunidad Organizada, y que si bien está firmado por Perón, y Perón se hace cargo de este discurso, de este texto, intervinieron muchas personas escribiéndolo. Con lo cual es doblemente interesante el gesto, ¿no? Y es muy, muy importante, más allá de lo que efectivamente dice la Comunidad Organizada, Armando Porati decía que lo más importante de la comunidad organizada es el gesto, ¿no? El gesto político, de que un texto filosófico en el cual seguramente participaron varias plumas en su confección, finalmente lleva el nombre de Perón y es Perón el que pone la palabra filosófica sobre la mesa. Porque de otra manera, ¿no? Él empieza incluso diciendo ahí, ¿no? Él dice, yo como general siempre admiré a Alejandro Magno, que era el más grande general de todos los tiempos, siempre sentí algo de atracción por la filosofía desde el momento en que Alejandro Magno tenía por tutor, por consejero a Aristóteles, nada más y nada menos que Aristóteles. Entonces dice, desde ese momento yo me di cuenta que siempre tuve algo, mi quehacer siempre tuvo algo que ver con la filosofía, dice Perón, ¿no? Pero es interesante porque él quiere ser, de alguna manera, tanto Alejandro como Aristóteles en su función de político. Él no deja de ser el estratega, no deja de ser el que comanda el timón del barco, pero sabe que para justamente comandarlo no tiene que darle demasiado lugar a ninguna tendencia ni a ninguna personalidad concreta del terreno de la filosofía en Argentina. Es decir, por ejemplo, ¿no? Es decir, Perón no hubiera sido antipolítico, en términos por lo menos en términos peronistas, decir que el mito gaucho de Carlos Astrada era el texto filosófico por excelencia del peronismo, ¿no? ¿Por qué? Porque le da demasiado vuelo a una pata, ¿no? De la filosofía en Argentina que puede llegar a desbalancear el equilibrio entre los distintos sectores, ¿no? Entonces es importante el hecho de que Perón haya convocado un congreso de filosofía, donde estaban representados todos los filósofos, todo lo que pensaban, incluso filósofos del exterior. Que haya, lo que se dice es que Perón mandó a hacer como bocetos de lo que se discutía en todos los plenarios, todas las sesiones del Congreso, y que a partir de eso elaboró, ¿no? un solo texto, ¿no? Entonces, Perón primero abre el juego, después ve cómo juegan los protagonistas, y después saca las conclusiones y sienta una posición con su nombre y su persona, con el poder de la carismático, ¿no? y simbólico de que el presidente de la Nación sea el que pone la palabra filosófica de cierre del Congreso, y donde sienta las bases de la convivencia humana en Argentina sobre sólidos fundamentos filosóficos, ¿no? Entonces, me parece que es exquisita el dispositivo que planteó Perón, ¿no? Desde el punto de vista, ¿no? Incluso hasta político, ¿no? De estas minucias de la política, digamos. Como si el Congreso parte de una posición católica, el tipo lo que hace es demorarlo, nacionalizarlo y darle recursos a los otros para que inviten a todos los que faltaban. Entonces, cuando están todos representados, él pone su palabra, ¿no? Y se pone como organizador de ese campo. Primero deja que jueguen y después dice, bueno, la lógica para mí de lo que está en juego es esta. Y sienta, digamos, las bases de aquello en lo cual yo creo que todos estaban más o menos de acuerdo, ¿no? Básicamente, en que la alternativa no era entre los dos materialismos, entre el materialismo de signo individualista o el materialismo de signo colectivo, que la apuesta de la Argentina pasaba por el elemento cultural, por la formación, como dijimos, y que la figura en la que se cifraba todo eso era la comunidad. Y la comunidad no como algo que se contrapone al individuo, ¿no? Y que tampoco es la mera suma de los individuos. Exacto. Sino que la comunidad se puede expresar a través de la personalidad del hombre y debe reafirmarse a través
las distintas de los distintos hombres, de la diversidad de los hombres en su realización individual. O sea que claro, él dice, nosotros aspiramos a la realización del yo en el nosotros, pero solo cuando ese nosotros se realiza por intermedio del yo, ¿no? Lo que nosotros conocemos como nadie puede realizarse en una comunidad que no se realiza. Exacto. Entonces son, digamos, tanto lo colectivo como lo individual son dos momentos que entran en juego dentro de la lógica de la comunidad organizada, de una comunidad que se organiza. Entonces, como se organiza, está en movimiento y lo individual entra en juego con lo colectivo. Si no entra en juego, tenemos disociación de elementos y tenemos caos, tenemos lucha. Uh-huh. Lo que trata de evitar Perón es justamente la lucha de clases, la lucha entre individuos, ¿no? Y la lucha del Estado contra los individuos y los individuos contra el Estado, ¿no? Trata de alguna manera buscar la armonía, que entren en juego en armonía tanto los distintos sectores de la realidad nacional, lo colectivo con lo individual, ¿no? Exacto. Te hago una pregunta, Esteban. ¿Cuáles son los aciertos filosóficos o los sustentos filosóficos que tuvo Perón con su doctrina, con la comunidad organizada, para que las inmensas mayorías populares, el pueblo trabajador, se sienta representado con una palabra o una disciplina tan alejada que parece del pueblo como la filosofía? Sí. Mira, Perón tenía, como te dije, una formación clásica, digamos, muy erudita, digamos, incluso, ¿no? Evita cuenta en Historia del Peronismo que todas las noches antes de dormir leían a Plutarco. Uno se puede preguntar, o sea, ¿quién carajo era Plutarco? Bueno, era un tipo que escribía sobre la vida de los emperadores romanos, ¿no? No, pero digo, la formación que tenían tanto ella como Perón era descomunal. O sea, pidámosle una palabra coherente al actual presidente de la Nación, a Mauricio Macri. Uh-huh. ¿Qué podría llegar a decir? Para empezar, no puede decir nada sobre política. Imaginemos lo que podría llegar a decir sobre filosofía. Uh-huh. ¿No? O sea, las distancias de las que hablamos son siderales. Estamos en otro planeta, básicamente. Y Perón, digamos, aún así, lo que tenía es justamente que tenía una filosofía que no se pretendía como una ciencia distinta del sentido común. Es decir, no se pretendía que por haber leído estaba en posición de una verdad que debía imponer sobre los demás, ¿no? Uh-huh. Esto es una lógica muy platónica, ¿no? Es, para todos los que conocen un poquito el mito de la caverna, o sea, el filósofo es el que sale de la caverna de la oscuridad, ve la luz y baja y lleva la posta, ¿no? Y le impone. Entonces, la solución de Platón es que el rey se haga filósofo o que el filósofo se haga rey, ¿no? Y imponga la verdad al pueblo ignorante. Es una lógica, digamos, que va desde arriba hacia abajo. Pero la lógica de Perón es aristotélica, es inversa. Ajá. Parte del sentido común y concibe la filosofía como el despliegue y el perfeccionamiento de lo que el sentido común ya tiene y ya sabe. Entonces, no es alguien que mira con una mirada prejuiciosa desde arriba hacia abajo a la sociedad, sino que concibe... Iluminista. Claro, iluminista, sí. O de vanguardia. O de vanguardia. Las vanguardias, la lógica de las vanguardias es justamente... Errores en los que el movimiento nacional ha caído y seguimos cayendo a veces. Exacto. Cuando nos separamos del pueblo y tratamos de bajar, con esta lógica de bajar al pueblo o bajar a los barrios, ¿no? Como siempre desde el ámbito pequeño burgués bajamos a llevar la verdad y a decir qué es lo que hay que hacer. Bueno, ese es un error, ¿no? Desde esta lógica, digamos, del peronismo, que es justamente la de ver lo que hay en juego y no menospreciar los saberes y las identidades y las raíces que tiene el pueblo a la hora de pensar qué es lo que se puede hacer. Porque lo que es posible nunca parte de la nada, ¿no? Siempre parte de lo que hay. Entonces hay que observar lo que hay. Eso es lo primero que hace un aristotélico, un hermeneuta, un heideggeriano, ¿no? O un peronista, que viene a hacer lo mismo. ¿No? Entonces Perón lo que hace es eso, parte, digamos, lo que tiene de rico su filosofía es que parte de lo popular y que elabora lo popular, no se queda en lo popular, no se queda en lo que el pueblo ya es, aspira a que se dignifique, aspira a que se realice espiritualmente, pero no le propone cosas que sean inalcanzables para él, o que sean antinaturales para él. Entonces, en primer lugar, por eso es efectivo la realización y la carnadura de la filosofía que Perón propone, y por eso se puede realizar la pudo realizar desde el Estado, y el pueblo aún se siente de alguna manera
reflejado en esas premisas de gobierno y en esas realizaciones de gobierno. Por algo es tan convocante y tan fuerte su figura, porque logra encarnar en su palabra cosas que no tienen que ver con la mera teoría, sino que tienen que ver con una teoría que se encarna con la práctica y la realidad del pueblo, ¿no?, en un momento determinado. Entonces, sabe que las verdades filosóficas siempre se dan en la historia. No es que están en otro lado, al cual hay que irlas a buscar, al que solo accede el pensador y que él las baja. No. La verdad está aquí y está ahora y es parte, digamos, de el devenir y la organización de nuestro pueblo. Entonces, en todo caso, si algo es posible con el pueblo, ¿no?, y no sin él, ¿no? Entonces, me parece que es una filosofía política, ¿no?, que está muy bien referenciada en grandes exponentes de la filosofía occidental, en Aristóteles, en Hegel, en Heidegger. Entonces, en Gadamer, un discípulo de Heidegger, o en el mismo Carlos Astrada que veníamos hablando antes, ¿no? Porque son líneas de pensamiento que tratan de articular lo histórico con el componente de verdad que no le puede faltar a la filosofía. Por ejemplo, hoy está de moda este filósofo Darío Strasbayer, que es un filósofo muy particular porque dice que la verdad no existe y que hay que no hay que preocuparse por la verdad, que no es el problema importante y que no existe. Esto es como la versión filosófica del duranbarbismo, ¿no? Bueno, como no hay verdad, lo que importa son las opiniones y que cada uno se sostenga en su opinión y respete las de los demás. Y en todo caso después haremos una encuesta para ver cuál es la opinión mayoritaria y vemos cómo nos organizamos en base a eso. Claro, como peronistas si no hay verdad, ¿cómo yo voy a creer en tu palabra? Es imposible, ¿no? O sea, si es lo que popularmente se conoce como un vendehumo. Y sí, porque si no hay verdad, no hay razón para creer en los demás. Claro. Yo no puedo creer en tu palabra si no creo que hay verdad. Si no creo que cuando estoy hablando estoy diciendo la verdad, entonces entro con una cuestión media esquizofrénica, que es un poco nuestra época. Es decir, todos hablamos con los demás sin estar convencidos de que lo que estamos diciendo tiene algún sentido. Claro. Es un poco estar en la boludez. Exacto. La era de la boludez, Divididos tenía razón al final. Y sí, claro. Justamente, te quería hacer una pregunta con el ejemplo que diste. ¿Por qué yo veo que muchos muchachos jóvenes del campo nacional y popular lo tienen de ídolo al muchacho Darío? ¿Qué herramientas nos da Perón filosóficamente para analizar, por ejemplo, el discurso tanto de un lado como el otro, de la izquierda, de la derecha, del progresismo? ¿En qué errores caemos que no sabemos analizar o nos olvidamos de las herramientas que nos dio? Sí, evidentemente el problema acá no es este muchacho Darío, digamos, hace una buena labor, digamos, como claro, sí, nadie está poniendo en discusión. Además el programa es muy bien hecho, nadie puede decir que filosofía... No, es buenísimo, digamos, tiene una muy buena producción y que sirve mucho que se divulgue la filosofía desde el momento en que sirve para justamente lo que dice Perón, dotarnos de sustancia y por lo menos poder elaborar alguna reflexión por más mínima que sea. Pero lo que yo estoy atacando es su posición filosófica. No estoy atacando a él ni lo que hace. Estoy atacando su posición filosófica porque de alguna manera me parece que refleja la ideología de la época. Es una ideología liberal, individualista, donde lo que importa es que yo me afirmo en mi opinión sin tener la intención de que pueda valer para los demás. Entonces, si yo lo que afirmo no tengo la intención de que valga para los demás... Ya no es peronista. Claro. No estoy pensando en los demás, no estoy pensando en cómo vincularme con los demás. Te lo pregunto de esa manera para que el que vea esto diga, le estoy errando por ahí. Por lo menos en los términos de la comunidad organizada. O sea, si nosotros creemos que Perón en la comunidad organizada sienta las bases de lo que es el peronismo a nivel filosófico, entonces no es peronista eso. Es decir, el hecho de decir que no hay verdad. Porque justamente lo que propone la comunidad organizada es poner una norma que sea la verdad de una comunidad determinada y que eso articule el juego a nivel cultural, digámoslo así, ¿no? O sea, si vos no crees en la verdad, tampoco vas a creer que existe el bien, ¿no? Entonces, no tenés, por un lado, ni la capacidad de escuchar a los demás, porque si no hay verdad, ¿para qué le voy a escuchar? Y tampoco tenés la capacidad de guiar tu propia vida por una norma. Entonces, no tenés moral, digámoslo así, ¿no? Claro. No sabés ni lo que está bien ni lo que está mal. Y eso es un poco el clima de nuestra época, ¿no?
por eso estaba señalando a este filósofo, porque me parece que es sintomático, ¿no? Que para nuestra época, porque encarna muy bien la lógica cultural del capitalismo tardío, que en palabras de Fredric Jameson es la posmodernidad. La lógica cultural del capitalismo tardío es la posmodernidad. La posmodernidad es esto, cuando dicen que no hay valores fijados en ninguna parte, que no hay normas que puedan valer para todos por igual, que no hay verdad, ¿no? Todas estas filosofías que tratan de destronar con todos los fundamentos, lo que únicamente hacen es allanar el avance del mercado, ¿no? Entonces, me parece que al dejarnos sin herramientas para vincularnos como hombres en las comunidades concretas que tenemos, con identidades nacionales, con identidades sociales, identidades religiosas determinadas en cada caso, si nos deshacemos de todo eso, entonces no tenemos punto de partida y no podemos articular nada colectivamente, porque no hay verdad, porque no hay bien, porque no tenemos herramientas. Entonces, esa es la lógica del capitalismo hoy, ¿no? La de vaciarnos de contenido. Entonces, nos estamos comiendo la curva del sistema, olvidando la filosofía peronista o la doctrina, y lo único que le hacemos es el juego. Nos olvidamos de nuestra historia, porque la historia lo que considera el individualismo en su versión posmoderna es que la historia es algo que nos ata. Entonces nos ata la iglesia, nos atan los mandamientos familiares, todo es negativo. Es cierto que existen mandamientos, que existen cosas que nos rompen las pelotas, pero el pasado debe ser reapropiado. Si queremos hacer algo con nosotros mismos, tenemos que considerar el pasado como nuestro pasado. Nos tenemos que hacer cargo y nos tenemos que hacer responsables de lo que somos y de que somos producto del pasado. Como campo nacional y popular nos sirve la filosofía. Exacto, ¿por qué? Porque la filosofía nos sirve como herramienta. Cuando la concebimos así, como estaba explicando yo, que era el proceder de Perón, nos vemos obligados a pensar. Porque la unidad siempre se da como unidad de concepción. Entonces no podemos juntar cosas que son distintas y que no tienen ninguna lógica solamente para ganar una elección, por ejemplo. ¿No? Entonces lo que hay que construir es justamente la unidad de un campo, digamos, de un movimiento que sea nacional, que sea popular, que sea revolucionario, pero sobre sustentos, digamos, firmes, ¿no? Sobre los que todos estemos de acuerdo. Entonces, para construir esa unidad de concepción, no es que hay que sentarse nada más a leer, pero hay que leer. No es que nada más hay que leer, pero hay que leer. Y sobre todo los que nos dedicamos a esto, los que estamos en la universidad o estudiando ciencias sociales o filosofía, tenemos que hacernos responsables de estudiar, digamos, ¿no? De leer y de tratar de acercar una palabra clara en estos momentos de confusión. Porque si no, digamos, es dejar el terreno librado para que gane el duranbarbismo, que es hacer cuentas para ver quién mide más y que vaya él, ¿no? Y decir lo que conviene en cada ocasión y tratar de caer bien siempre y decir siempre todo lo que cae bien. Entonces, si hoy está de moda reivindicar tal cosa, la reivindicamos, ¿no? Entonces, este veletismo, ¿no?, de la partidocracia lo que hace es justamente demoler con toda la construcción posible, porque nada de lo que se construye de esa manera es sólido. Entonces, lo que dice Perón, todo hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad. Entonces, si no sabemos por qué estamos peleando, no peleemos. En ese caso, si no sabes por qué estás peleando, mejor sentate y fíjate qué es lo que estás defendiendo y por qué lo que crees que es justo, ¿no? Preguntarse por qué. Eso me parece que digamos, ninguna actividad puede estar exenta de crítica, de autocrítica. Entonces, por ejemplo, Darío Strasbayer dice que la filosofía se hace a martillazos. Entonces, acentúa el lado crítico de la filosofía, pero además tenemos que buscar fundamentos, eso es lo que yo sostengo, ¿no? La razón, ¿no?, como el pensamiento, tiene tanto una función crítica como una función fundamentadora, ¿no? Entonces, si nosotros queremos criticar algo, tenemos que saber qué estamos defendiendo cuando criticamos. Entonces, si criticamos todos los fundamentos, lo que estamos defendiendo es el individualismo liberal y, por ende, el mercado, ¿no? Entonces, si criticamos desde otra posición o sea, si criticamos el individualismo liberal, lo que tenemos que tener claro es qué comunidad defendemos, qué tradiciones, qué historia tiene esa comunidad, qué experiencias históricas ha atravesado esa comunidad y los movimientos que trataron de llevar esa comunidad hacia posiciones más dignas, más potentes, ¿no?
y hacer un balance histórico, ¿no? Hay que estudiar la historia, hay que estudiar filosofía, hay que estudiar. Hay que ir a estudiar, muchachos. Como dice el gran filósofo contemporáneo Ricardo Iorio. Exacto. Y hay que saber escuchar, ¿no? Muchas veces la filosofía no está solamente en los libros, sino también en la cultura popular. En los grandes poetas, en la cultura popular. Es decir, la filosofía no tiene que ser vista como algo que está en otro mundo, en otro planeta, que hay que ir a buscar. Llama la atención que también, como campo nacional y popular, idolatramos academicistas de corte liberal, iluminados, cuando por ahí la filosofía más valiosa la tenemos un poco más cerca. Y sí, mira, yo lo que le recomiendo a todos los compañeros, antes que comprarse el libro de Darío Strasbayer, pueden escuchar un disco de Atahualpa Yupanqui, por ahí es mejor. Claro. ¿No? O Herencia para un hijo gaucho, ¿no? De José Larralde. Exacto. Me parece que ahí hay mucho. Para profundizar esto, sí. Discúlpame, que estás diciendo, ¿me puedes decir cuáles rasgos filosóficos, por ejemplo, de la filosofía posmoderna o progresista, y qué diferencia de la filosofía peronista de... Sí. Bueno, entonces podríamos insistir un poco por lo que veníamos diciendo. Básicamente, en toda la lógica cultural del progresismo hay siempre una reticencia, no pueden tragar, digámoslo así, todo lo que tenga un componente normativo. ¿Normativo qué significa? Algo que tiene valor de una ley, digamos, ¿no? Entonces, o de una norma. Uh-huh. Entonces, lo que tiene un valor de una norma para la conducta de los hombres y para el campo político es visto como con sospecha, por lo menos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el progresismo lo que hace es reducir de alguna manera la lucha contra el liberalismo al terreno económico, uh-huh. ¿no? Y en el campo cultural sigue acentuando la lógica de los derechos individuales y de las minorías, por sobre los derechos de las mayorías. Uh-huh. Entonces, ¿qué sentido tiene esto? Bueno, que justamente como tienen una lógica iluminista, conciben que toda identidad constituida es una prisión para los individuos y de alguna manera toda identidad colectiva coarta las libertades de las personas. Por eso están en contra de la familia, de la iglesia, de la identidad nacional, ¿no? De todo lo que tenga algún valor normativo para el individuo. Ejército. Del ejército, ni hablar, ¿no? Sí, que es muy abstracto incluso ese odio. Sí, porque Perón era un militar y sin embargo hay peronistas que son, ¿no? Por eso yo digo, estas preguntas que te hago es para que sirva un poco de caja de herramientas para el que lo vea. Sí, lógico. Entonces me parece que justamente si el peronismo debe tener un signo distintivo es el de afirmar las identidades colectivas, pero en su potencialidad, no afirmarla, digamos, de manera reaccionaria, ¿no? Tratando de restaurar de alguna manera cosas que han quedado en el pasado, ¿no? Por eso decíamos, la posición de Perón no es ni ultraconservadora, tradicionalista, ni iluminista o progresista en ese sentido, ¿no? de negar todo el pasado. Me parece que la posición es justamente el equilibrio, pero hay que tener en claro que si uno se quiere ubicar dentro del esquema, digamos, dentro de los principios que establece Perón, que si queremos hacer algo no se puede hacer sin el pasado, sin las tradiciones, sin la historia y sin la religión que tienen todos nuestros paisanos, ¿no? Porque acá en Buenos Aires uno vive en un clima que es una especie de burbuja, pero en Catamarca, ¿no? o en La Rioja, yo no creo que haya tanta reticencia con la religión, porque no se vive como algo artificial, ¿no? En todo lo que tienen o un exacerbado culto al pasado y a las formas y al tradicionalismo, tanto como en los progresistas, hay siempre algo que conciben a lo religioso o a lo identitario como algo extraño y artificial. En cambio, en la sencillez y en la naturalidad de vivir en una comunidad, no existen todos esos artificios. No se vive la tradición como un peso, no se vive la identidad como un peso, porque se la tiene, porque uno es esa identidad. Entonces hay que de alguna manera también llevar las cosas al llano, ¿no? Más tranquilos. Pero no caer en estos extremos, ¿no? Esto es importante, digamos. Donde hay un extremo, bueno, hay que pensar
bien si estamos yendo por el buen camino, ¿no? Todas estas cosas las vio Perón hace mucho tiempo y por eso quiso sustentarlas y poner en juicio sus palabras en el Congreso del 49. ¿Qué fue lo importante del Congreso del 49? ¿Para qué sirvió, al fin de cuentas? Mira, yo, acá déjame hablar un poquito como filósofo, me parece que fue una cosa que nunca más se volvió a ver en nuestro país. O sea, para empezar por la talla de los filósofos nacionales que ahí entraban a jugar, ¿no? ¿Nombres? Podemos nombrar Carlos Astrada, ya lo nombré varias veces. Para mí el filósofo nacional de mayor talla. Ajá. Pero hay otros, Nimio Danquín, ¿no? Estaba de Maillet, estaba... ¿quién más? Estaba Luis Juan Guerrero, un tipo que se dedicó a la estética, o sea, que pensó el arte, digamos, con una teoría tremenda, ¿no? Tiene un libro voluminoso tremendo en tres volúmenes sobre el arte, que se adelantó mucho a lo que las teorías sobre estética decían en todo el mundo. Bueno, los hermanos Virasoro, o sea, son todos una cantidad de filósofos que están olvidados por completo, ¿no? Exacto. Porque uno está acostumbrado a pensar, cuando piensa en pensadores peronistas, en Jauretche, en Scalabrini, pero los filósofos han quedado tapados, porque de alguna manera Jauretche y Scalabrini se empezaron a circular más entre la militancia peronista después del 55, pero la Revolución Libertadora, justamente en el 55, tuvo una actuación impecable al borrar por completo toda la historia cultural del peronismo, ¿no? Y de la filosofía peronista. Entonces, me parece doblemente importante ver qué pensaban los tipos que apoyaban a Perón desde la universidad o desde la filosofía en esa época, y en el Congreso de Filosofía, ¿qué es lo que se discutía? Porque se discutía lo más presente de la época, se discutía el existencialismo, la filosofía de Heidegger, ¿no? Con todas figuras de primer nivel, y sin dejar de tener el ojo puesto sobre la política nacional, con lo cual es doblemente valioso, ¿no? Me parece. O sea, que se puede discutir filosofía teórica de primer nivel sin dejar de tener los ojos puestos en la realidad. O sea, que se está discutiendo la filosofía teórica, la realidad, la política cultural, ¿no? Y encima con pensadores que jamás volvimos a tener, por lo menos de esa talla, ¿no? Ajá. Entonces me parece que es importante. El año que viene se cumplen 70 años del Congreso de Filosofía y seguramente vaya a haber muchas más instancias donde se va a poner un poco más sobre la mesa estos nombres. Nosotros con Martín venimos trabajando hace mucho este tema, y Martín en particular trabaja mucho a Carlos Astrada. Probablemente publiquemos en cosa de un mes o 2 meses una investigación que él está haciendo sobre artículos y sobre toda la trayectoria personal de Carlos Astrada, que es una labor descomunal de su parte, que se mandó a Rosario, a Mendoza, a Córdoba, a buscar en bibliotecas perdidas los archivos, ¿no? Los archivos de los artículos de Astrada que están perdidos. O sea, porque nadie se tomó el trabajo en este país de reunir los escritos de Astrada. Bueno, es lo que hizo mi amigo Martín. Entonces me parece importante un trabajo muy valioso. Sí, la verdad, invaluable, ¿no? Entonces, me parece que la tarea que tenemos un poco es eso, volver a las raíces, ver qué se ha pensado, ver cuán seriamente se ha pensado, ¿no? Porque todos los filósofos que ahí hablaban tenían apuestas fuertes, es decir, no escribían papers. Hoy la modalidad de producción en el terreno intelectual es muy mezquina, ¿no? Se piensan pequeños temas muy especializados que no tienen conexión con el tema en general ni con la sociedad. Entonces, eso lo que produce es una insectificación, digamos, por usar un término de Perón, de la conciencia intelectual, ¿no? Entonces estamos todos metidos en pequeñas cosas que no tienen ningún sentido, pero en esa época, ¿no? Estos pensadores nacionales, como Nimio Danquín, como Carlos Astrada, pensaban en grande, o sea, se ponían... O sea, Carlos Astrada era discípulo de Heidegger y discutía con Heidegger, se atrevía a discutirle a Heidegger, y publicaba un libro como El mito gaucho, donde propone una interpretación del Martín Fierro que pretende ser, digamos, una interpretación del ser nacional, ¿no? Exacto. Entonces, se pensaban los grandes temas. Eso es lo que más me gusta del Congreso de Filosofía de Mendoza. Y sirve para que todos tengamos un poco más de conciencia histórica de las cosas que pasaron durante el primer peronismo y salir, por favor, de esta lógica de alpargatas y libros, ¿no? Que no tiene ni pies ni cabeza desde el momento en que Perón da los fundamentos del justicialismo en
un congreso de filosofía. Entonces me parece que todos tenemos que empezar a embebernos un poco más de estas discusiones y saber, porque justamente es importante para la práctica, no porque sea importante en abstracto, porque lo digo yo que soy filósofo, ¿no? Sino porque es importante tener unidad de concepción para poder construir políticamente algo. Y aparte para tener un sentido para la vida, porque si uno no sabe por qué defiende las cosas que defiende, entonces no tiene derecho a hablar. Exacto. No se puede hablar gratuitamente, eso también es algo muy de la época. Estamos acostumbrados a que se puede opinar sobre todo, total, es mi opinión y nada más. No, todo lo que uno dice tiene consecuencias, entonces uno debe tener la responsabilidad de que lo que diga, tenerlo fundamentado y tenerlo pensado, por lo menos en mínimas reflexiones, asentado en algunas, ¿no?, premisas. Entonces, bueno, me parece que es una tarea que tenemos que hacer todos y que es una lucha cultural de primer orden de cara a lo que vivimos, porque es muy fácil dejarse llevar por lo urgente en un momento donde gran parte del pueblo está pasando hambre o está pasando un momento económico muy jodido. Es muy fácil dejarse llevar por la lógica de lo urgente y promover unidades y rejuntes con tal de salir de este entolladero. Pero yo redoblo la apuesta. O sea, hay que sacrificarse, por lo menos los que tenemos una posición económica no tan jodida y podemos estudiar y estudiamos. Hay que tratar de pensar. Es el momento para pensar el doble, no para pensar menos. Exacto. ¿no? Me parece que hay que volver a repensar. Y hacer lo que uno dice. Y hacer lo que uno dice, sí. Que la filosofía, que uno sea la filosofía. Encarnar la filosofía. Justamente uno de los grandes temas de esa época era que la filosofía debía estar encarnada. Digamos que de alguna manera lo que los pueblos realizan históricamente, la manera en la que ellos se vuelven auténticos, es repitiendo los gestos ejemplares de ciertos modelos arquetípicos. Por ejemplo, Carlos Astrada lo cifró en la figura de San Martín, ¿no? Entonces tiene un texto que se llama algo así como arquetipo de la nacionalidad, en referencia a San Martín, ¿no? Entonces me parece que hay que buscar eso. Tenemos que mirar hacia nuestro pasado y encontrarnos con nuestros héroes de la práctica y del pensamiento y de las dos cosas, ¿no? Porque nunca están separadas. Pero tenemos que mirarnos no en el reflejo de nuestros peores enemigos, que son bastante chiquititos además, porque se caen solos. Entonces, son tan tontos que se caen solos, no hay ni siquiera que empujarlos. Entonces, lo que tenemos que hacer es mirarnos a la altura de Perón, a la altura de los tipos que pensaron profundamente en la Argentina y los que dieron todo por la Argentina, ¿no? Exactamente. En esta lucha cultural que estamos dando, Esteban, la semana que viene presentan un libro. Así es. Tenemos el agrado, yo como editor estuve trabajando mucho en este libro. Es un libro de Alexander Dugin, que es un filósofo ruso. El libro lo llamamos Geopolítica Existencial y son las 3 conferencias que dio el año pasado. Él vino acá a Argentina. El tipo un bocho habló aquí en castellano, así que no tuvimos que traducir nada. Yo simplemente grabé las charlas y me tomé el trabajo de tipearlas. Y le hice una introducción presentando las ideas de él para el público argentino que no lo conoce. Básicamente es muy importante porque él lo que propone es salir de las identificaciones con el pasado en el terreno de la teoría política. Entonces propone desmarcarse tanto del liberalismo como del marxismo como de la tercera posición. Él entiende la tercera posición como el fascismo en términos europeos, ¿no? Entonces me parece que es muy importante tener esta opinión de alguien que piensa desde otro país pero que está consustanciado con lo que pasa en Argentina. Incluso tiene un escrito sobre filosofía argentina muy bueno que estamos traduciendo, es una primicia que la dejo acá para el programa. Bien. Estamos traduciendo un escrito de este filósofo ruso que pensó más sobre la Argentina que muchos compañeros. Entonces tiene doble valor, me parece, ¿no? Y aparte es muy humilde, no viene a bajarnos línea de lo que tenemos que hacer desde afuera, ¿no? Y otra cosa, cuando se vino la primera vez, todos le llevamos un libro de Perón. Claro, sí, así que tiene la no inventaste nada, el ruso llena. básicamente le dijimos. Sí. Igual aporta mucho para justamente, no para copiar algo de Rusia, sino para poder interpretar mejor nuestras propias tradiciones. Entonces me parece que el valor del libro y la apuesta que hicimos con este libro es esa. Vamos a presentar el libro el próximo miércoles, a las 6:30 en Ayacucho 132. Gracias a la gente del Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad de La Plata que nos organiza y nos presta el lugar. Excelente. Para cerrar, Esteban, algunas palabras de la comunidad organizada, del Congreso. Sí, yo creo que lo fundamental con lo que insistiría es esta idea, ¿no?, de tratar de fundamentar una norma que valga tanto para organizar la comunidad a nivel político como la
comunidad a nivel ético. Es decir, que, digamos, si no tenemos claro por qué vivimos, entonces estamos al horno, digamos, ¿no? Y no podemos enfrentarnos a nada de lo que nos cae mal o nos disgusta. Entonces, repetiría esta frase, ¿no? El hombre puede desafiar cualquier mudanza si se haya armado de una sólida verdad. Hay que dar todo por encontrar esa sólida verdad en los hechos. No es que la verdad se busca en la teoría, en los libros. La verdad se busca en la práctica, hablando con los compañeros, sentándose a pensar, tomándose el trabajo de pensar, pero también sentándose a ver qué hacemos con el país. Ese es el trabajo, es doble. Siempre nunca está separado lo crítico o lo reflexivo de lo práctico. Y no hay que divorciar esas dos cosas, es muy importante. Y yo también insistiría en volver a leer a Perón, ¿no? Volver a Perón. Volver a Perón es por lo menos una brújula para todos los que militan, para todos los que están pensando en la acción política. Volver a Perón nos da por lo menos una brújula que sabemos que no falla. Entonces, puede necesitar precisarse después, actualizarse, como Perón mismo decía que la doctrina se actualiza, ¿no? Pero lo importante es tener algo. O sea, no podemos referenciarnos con el peronismo si no conocemos lo que Perón pensaba acerca del peronismo, ¿no? Entonces, es importante esto, tomarse el trabajo. Siempre se habla mucho de la formación del peronismo, pero nunca se lleva demasiado a cabo. Es como algo para hacer en los momentos en que no hay que hacer campaña. Hay que formar cuadros, pero nadie lo termina haciendo. Entonces, me parece que ahí hay una tarea pendiente, que no es solamente formar cuadros, ¿no? Sino formarse integralmente. Integralmente. No cuadros solamente para la acción política, con una idea instrumental. Claro. O sea, tipos que sepan hablar. Para ocupar cargos. Para ocupar cargos, sino no hay que formar técnicos, eso quiero decir, ¿no? Formar, sino hombres. Tratar de... Porque si no tenemos eso, no tenemos movimiento, digamos. Tenemos partido, tenemos... ¿no? Y no es eso. Quintitas, el objetivo final no era eso. Quintita, kiosquitos, no. Entonces me parece, la idea de volver a leer a Perón es esa. Volver a preguntarnos qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que pensamos. Hay que permitirse dudar, ¿no? Entonces... No hay que quedarse aferrado a los íconos. No es que hay que leer a Perón con signo reverencial, como si fuera la Biblia, ¿no? Hay que leerlo, criticarlo, hay que avanzar con lo que Perón hizo. No hay que quedarnos con lo que se hizo en el pasado y acordarnos nada más de Perón en las efemérides, ¿no? Hay que buscar la sustancia del peronismo en lo que Perón dijo, en lo que Perón hizo, y repetirlo hoy, ver cómo se actualiza eso en el presente. Muy bien. Esa me parece la tarea. Excelente. Entonces dejamos como el objetivo propuesto, no solo el objetivo propuesto de este programa, que claramente es de filosofía peronista, usando las palabras de Perón, el objetivo propuesto por la comunidad organizada es tener como objetivo central proveernos y proteger los medios necesarios para el desarrollo del ser humano, pero entendiendo que este es solo posible si lo hacemos en comunidad. Así que, gente, nos vemos la próxima. Vamos a seguir profundizando este tema con el compañero... Con Martín Prestía y conmigo también, si cuando quieran invitarme de vuelta, ¿no? Y lo vamos a profundizar. Así que nos vemos la próxima, gente. Hasta luego.